Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que canto para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amados hermanos. Damos gracias a Dios por ese tiempo que podemos estar en esta mañana deleitándonos en la presencia de nuestro Dios. El día de hoy ya es miércoles 16 de noviembre y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por este tiempo, porque eres nuestro Dios grande y todopoderoso. Eres el omnipotente y podemos, Señor, decirte, Señor, que todos los días, Señor, son nuevos para nosotros. Nos das nuevas oportunidades porque tus misericordias están cada día, Señor, del lado nuestro. Bendícenos en este día, las decisiones que vamos a tomar. Renueva nuestras fuerzas, mi Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Y nos gozamos en el Señor y en la palabra que estamos leyendo. El devocional del día de hoy está en Génesis capítulo 47 versos 23 al 31. Damos gracias a Dios por tener el privilegio de tener el tiempo con Dios y de poder también escudriñar la palabra conjuntamente con los lindos testimonios que podemos tener aquí con el tiempo con Dios. Y en el verso 23 dice: luego José dijo al pueblo: os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para el faraón. Aquí tenéis semilla para sembrar la tierra. De los frutos daréis la quinta parte al faraón. Las otras 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestra manutención, y también de los que están en vuestras casas para que coman vuestros niños. Ellos respondieron: la vida nos has dado. Hallemos gracia a los ojos de nuestro Señor y seamos siervos del faraón. Nosotros podemos ver el devocional nos va hablando en muchas cosas, ¿no? Y vemos en la vida de José un liderazgo responsable. ¿Por qué? Porque podemos ver que él no era de las personas que estaban en la llanura, sino que él fue un visionario, se proyectó al futuro y él pudo utilizar los dones y talentos que Dios le había dado. Recordamos nosotros que José era un muy buen administrador, era bastante obediente a Dios, le daba la gloria a Dios en todo momento, y podemos ver que él era una persona leal a Faraón, ¿no? A la persona que le había dado el trabajo, que le había encomendado tan importante función. Y todo el verso 47 nos narra muchas de las cualidades administrativas que tenía José, ¿no? Porque si nosotros podemos ver qué es lo que estaba sucediendo en Egipto, prácticamente la gente se estaba quedando sin dinero, porque mucha gente que hacía, ¿no? Compraba el grano y entregaba su dinero a las arcas de Faraón. Pero llegaba un momento en que ya no les quedaba dinero, entonces ¿qué era lo que entregaban? Sus ganados. Y como ya no les quedaban los ganados, entregaban sus tierras, ¿no? Y llega un momento en que ellos dicen: ya no nos queda dinero. Entonces, en este momento toman nuestras vidas. Y se estaban ofreciendo ellos ser prácticamente esclavos de Faraón, ¿no? Y por eso nosotros aquí vemos que en el verso 23 dice: cuando luego José dijo al pueblo: os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para el faraón, aquí tenéis semilla para sembrar la tierra. ¿Qué es lo que había sucedido? Ya hemos visto que ellos habían comprado los granos, habían entregado su dinero, su ganado, sus tierras, y hasta sus vidas mismas ya estaban
en posición de Faraón, porque ellos se habían convertido en esclavos de Faraón. Entonces luego José les dice, no, pero yo les he dado semilla para que ustedes puedan sembrar, porque ya en este contexto que nosotros nos encontramos es que ya estaban en el 7º año, ¿no? Y que era lo que iba a suceder geográficamente en Egipto. Estaba atravesado por el río Nilo, entonces el río Nilo iba a desbordarse y por lo tanto esos valles iban a cobrar vida para la agricultura, para que ellos puedan tener nuevas cosechas, porque recordemos que Dios le había dicho que después de esos 7 años, ¿no?, se iba a terminar toda esta hambruna, ¿no? ¿Y qué era lo que sucede? José, porque sabía que él estaba en Egipto y que él tenía que ser leal a la autoridad que le había convocado y que lo había hecho un hombre de autoridad en ese tiempo. Y él dice que la 5ª parte de todo lo que ellos iban a cosechar iba a ser para el faraón, y con el resto iban a vivir ellos, ¿no? O sea, prácticamente todas las ganancias, del 20% era para el faraón y era un 80% para todos ellos y para todas sus familias, ¿no? Y vemos en el verso 25 que ellos dijeron, está bien, la vida nos has dado y hallemos gracia ante los ojos de nuestro Señor, ¿no? Estaban totalmente, miren, imagínense, estaban ya en una posición de servidumbre, habían entregado los ganados, habían entregado sus tierras y ellos se habían expuesto a una dependencia de ser esclavos de Faraón, pero estaban felices y contentos. ¿Por qué? Porque ellos habían pasado una hambruna, habían pasado momentos tan difíciles, ¿no? Y nosotros nos podemos preguntar y decir, pero ¿por qué José no les regaló el grano? ¿Por qué no les regaló la comida? Porque entendemos que también José era bastante sabio y José hacía la voluntad de Dios, y José quería enseñarles a toda también esta gente de Egipto que todo lo que ellos tenían que tener costaba, ¿no? Muchas veces nosotros podemos ver que todo lo que se nos da gratis no lo valoramos, pero lo que nos cuesta nosotros vamos a comenzar a valorar. Y es por eso que José también pensaba en todo esto, ¿no? Y que a ellos les tenía que costar, ellos tenían que desprenderse del dinero, de sus ganados y de todo ello. ¿Por qué? Porque si no, la nación de Egipto se hubiera empobrecido. Y recordemos que José estaba en una posición de autoridad y en la cual tenía que ser bastante eficiente y bastante productivo, porque recordamos que José veía las cosas desde arriba como gobernante y tenía que él ver la productividad de Egipto. Vamos al verso 26. Dice, entonces José puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto que se diera a Faraón la 5ª parte de las cosechas. Tan solo la tierra de los sacerdotes no pasó a ser del Faraón. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén. Tomaron posesión de ella, se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Miren lo que había sucedido, ¿no? Y de esta práctica de que ellos tenían que dar la 5ª parte, y así el Egipto cada vez se empoderaba como nación, como un imperio, y crecía y se había convertido en una potencia mundial en ese entonces, según la evidencia histórica que nosotros podemos notar a través de los libros de historia universal, ¿no? Y aquí nosotros podemos ver qué era lo que pasaba en contraparte con la gente de la familia de José, la familia de Jacob. Ellos se enriquecían, si bien es cierto, ellos se habían quedado en esta tierra de Gosén, y en este lugar de Ramsés, ellos eran ganaderos, ellos se encargaban, ¿no?, de estar en estas propiedades, de cuidar sus ganados, pero ellos en este tiempo estaban comenzando a comprar tierras, ¿no? Ya no eran ellos simples huéspedes, sino se habían convertido en propietarios, y podemos ver que mientras que los ciudadanos egipcios, ellos habían entregado su dinero, habían entregado sus tierras, su ganado, y hasta ellos mismos en servidumbre, que era lo que estaba sucediendo, ¿no?, con Israel. Ellos estaban tomando posesión de ella porque ellos estaban comprando estas propiedades y se estaban multiplicando en gran manera. Y esto era lo que había sucedido.
Luego dice en el verso 28, Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Cuando los días de Israel tocaban a su fin, llamó a José, su hijo, y le dijo: si he hallado ahora gracia a tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y me trates con misericordia y lealtad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Haré como tú dices, respondió José. Júramelo, dijo Israel, y José se lo juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama, ¿no? Podemos ver que, si bien es cierto, Jacob ya tenía 147 años, o sea, Dios le había permitido a Jacob tener 17 años de paz, de crecimiento, de desarrollo, de abundancia, aún en una época tan difícil para el mundo entero y para las naciones que en ese tiempo estaban viviendo una hambruna. Y Dios había fortalecido a Jacob, y Dios, si nosotros recordamos esa promesa que le dijo, ¿no? Yo no te dejaré hasta cumplir mi propósito en ti. Y nosotros podemos ver cómo son los últimos años de Jacob, ¿no? Y que él pudo también en este tiempo deleitarse y ver, ¿no?, en qué se había convertido su hijo José. Pero dice que cuando ya llegaba el fin de su vida, le dice: si he hallado gracia, no me entierres aquí en Egipto, llévame a la tierra de mis antepasados, de mis padres, ¿no? Y le dijo que le haga un juramento. ¿Y por qué Jacob quería que lo entierren fuera de Egipto, en la tierra de sus padres, ¿no? En la tierra de sus antepasados? Porque imagínense, en este contexto que nosotros vemos, ya el pueblo de Israel se estaba enriqueciendo, habían comprado tierras, ya no eran peregrinos, ya no eran huéspedes, estaban siendo propietarios de tierras. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Ellos estaban llegando a un nivel de comodidad. Entonces la promesa de Abraham, de Isaac, de Jacob, de generación en generación, era que Dios les tenía esa tierra prometida, ¿no? Pero esa tierra prometida no era Egipto. Si bien es cierto, Dios permitió, y vemos en el devocional que Dios habló también a Jacob y le dijo: yo estaré contigo en Egipto. Dios tuvo un propósito de poderlos llevar a ellos también a Egipto, porque imagínense que Israel era un clan familiar y Egipto ya era una potencia, ya se estaba convirtiendo en un imperio, y el pueblo de Dios no podía andar desfasado. El pueblo de Dios posteriormente, después de muchos años, tenían que enfrentar la lucha con filisteos, muchos enemigos que estaban allí. Su poder bélico no era el de todo avanzado, su preparación. Entonces ellos, cuando fueron a Egipto, si bien es cierto, pudieron tomar también muchas de las cosas en las que ellos habían avanzado como nación de Egipto, ¿no? Y ellos también, el pueblo de Israel, se había enriquecido, habían adoptado muchas de las cosas en las cuales los egipcios habían desarrollado, muchas cosas de la ciencia, muchas cosas del conocimiento. Podemos ver nosotros la arquitectura que ellos tenían y muchas del tipo de organización también social que ellos tenían, ¿no? Y si bien es cierto, el pueblo de Dios no podía quedarse desfasado en esas cosas. Entonces Dios tuvo un propósito, que el pueblo de Israel esté un tiempo en Egipto, pero el propósito de Dios no era que se quedaran para siempre, sino que ellos regresaran. Es por eso que Jacob, en los últimos días de su vida, le dice a José: prométeme que no me vas a enterrar aquí en Egipto, sino que vamos a ir a la tierra de mis antepasados. Y si nosotros recordamos, pues ellos habían comprado una heredad en Macpela, ¿no? Y era donde se habían enterrado sus antepasados. Entonces la última voluntad de Jacob era que ellos recordaran que Dios
había hecho una promesa y que Dios tenía la promesa también para todos sus descendientes. Y cuando le dice, ¿no?, que tú vas a poner tu mano debajo del muslo, era una señal de pacto, ¿no?, de autoridad, de respeto, de responsabilidad. Era una palabra de honor empeñada. Y era un pedido que iba acompañado con esa fe, una evidencia de que Jacob temía a Dios y que Jacob realmente había podido experimentar a lo largo de su vida, a lo largo de todos los sufrimientos que él tuvo, esa dependencia de Dios hasta el final de sus días. Y luego le dice, júramelo, y se lo juró. Entonces Jacob se inclinó sobre la cabecera de su cama, ¿no? Entonces Jacob pudo decir, ¿no?, quiero estar en esa tierra donde la promesa de Dios se cumplirá, ¿no? Y Jacob pudo ver también el futuro, ¿no?, a través de ese pedido. Entonces, el día de hoy, el devocional nos habla acerca de esa lealtad y acerca también de la promesa que Dios ha hecho a nuestra vida. Si bien es cierto, Dios te dice en este tiempo, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios que va contigo donde quiera que tú vayas, y la promesa de Dios es que Dios tiene planes de bien para nuestra vida. Vamos a darle gracias a Dios. Te damos gracias, Señor, por el devocional del día de hoy. Guíanos, Señor, hacia esa promesa tuya, Dios. Bendícenos en este día y ayúdanos a tomar buenas decisiones y a recordar que, Señor, tú tienes planes de bien y que, Señor, nosotros somos esa herencia tuya, bendito Dios. Gracias porque, Señor, moramos bajo la sombra del Omnipotente. Bendito y alabado seas tú, mi Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti.